La Tribuna del País Vasco ha publicado De Navarra a Nafarroa, la otra conquista, el último libro de Fernando José Vaquero Oroquieta, en el que describe una Navarra en un profundo y acelerado cambio. ¿Por qué de Navarra a Nafarroa? Porque sintetiza en unas pocas palabras el tránsito sociopolítico en el que vivimos los navarros. Navarra es hoy una comunidad foral y autónoma española. Navarra es incomprensible sin su pertenencia a España, pues se ha edificado en ella. Es más, Navarra selló la empresa peninsular española a principios del siglo XVI. A su vez, España es incomprensible sin Navarra. Recordemos que el territorio de la actual Navarra formó parte pacífica de la España romana, posteriormente del reino visigótico de Toledo, auténtica memoria remota de España. Más tarde, el rey Sancho III el Mayor, Rex Hispanorum, proporcionó rostro y empeño a la memoria y voluntad colectiva de unidad. Otro rey navarro, Sancho el Fuerte, participaría en la batalla de las Navas de Tolosa, una empresa precursora de la recuperación nacional. Navarra ha sido una comunidad humana, social, cultural y política, fruto de una tradición destilada en las vivencias de sucesivas generaciones implicadas en la empresa española. Nafarroa es, por el contrario, un objetivo táctico, una fase intermedia de un panvasquismo militante y en marcha en aras de su proyecto estatal final. Este es un constructo ideológico nacido con el romanticismo del siglo XIX, al que incorporarán posteriormente aportaciones desde otras corrientes ideológicas de moda a lo largo de todo el siglo XX. Por todo ello, el nacionalismo panvasquista se aleja progresivamente y en su conjunto de su cristianismo originario, empapándose del marxismo-leninismo o del radicalismo progresista burgués y de las corrientes de la posmodernidad. Todo ello se concreta en una voluntad revolucionaria dirigida a la construcción ex novo de una estructura estatal por medio de diversas tácticas denominadas en su conjunto Construcción Nacional Vasca, entendida como una fase transitoria hasta la edificación definitiva de Euskal Herria. Hasta entonces, una de tales fases intermedias es Nafarroa. Navarra, pues, es el resultado del natural acontecer de la vida y de la historia. Nafarroa, por el contrario, es una invención ideológica que por su propia naturaleza acarrea inevitablemente violencia, fractura y tensiones, tanto en el seno de las familias como de las comunidades que habitan en Navarra. Una triste evidencia de esta última afirmación ha sido su ausencia de reparos en servirse de los efectos perversos del terrorismo que todavía hoy se prolongan en el tiempo. ¿Qué une y qué separa a Navarra y Euskadi? En buena medida ya lo hemos respondido. Al igual que Nafarroa, Euskadi es una fase táctica de la construcción nacional vasca. Son instrumentos ambos transitorios en la edificación de la futura Euskal Herria. Histórica y humanamente hablando, Navarra y las provincias vascongadas son incomprensibles sin su participación y plena integración en la historia de España. No en vano, tales territorios se han construido en función del proyecto español en todos los planos de su existencia personal y comunitaria. Es más, las vascongadas, recordemos, optaron y muy pronto por Castilla, alejándose sin remordimientos ni retorno del reino de Navarra. Navarra y Vascongadas, pues, se entrelazaron sin reservas, cada uno de una manera particular, entre los mimbres de la historia española, realizándole aportaciones de todo tipo, militares, comerciales, humanas, lingüísticas, religiosas, jurídicos. Podríamos decir que Navarra y Vascongadas han sido España en un sentido plenamente carnal. De tal modo, Navarra es la realidad, mientras que Euskadi es un objetivo táctico intermedio de carácter ideológico propio del panvasquismo. Por su parte, Euskadi se construye en contraste de España, incluso en la fase actual de autonomismo, persiguiendo su diferenciación, la fractura, para finalmente forjar una ruptura con todas las violencias que sean precisas para la edificación de un Estado vasco. En resumen, Navarra, que se viene manteniendo fiel a la experiencia histórica de las generaciones anteriores, es la realidad histórica y material. Por el contrario, Euskadi es un ente histórico-jurídico transitorio a superar por el panvasquismo en Euskal Herria. ¿Cómo se está produciendo el proceso de vasquización forzosa que denuncias? Este proceso se viene produciendo de manera progresiva en todos los ámbitos de la vida pública, pero también en el ámbito privado, por lo que no es ningún exceso afirmar que el panvasquismo tiene un alcance totalitario. Desde los orígenes del nacionalismo vasco, sus agentes vienen trabajando en Navarra y Vascongadas en un intento de hacer realidad sus sueños utópicos. Se trata, pues, de un proceso de ingeniería social que pretende destruir las raíces de Navarra y sustituirlas por una construcción ideal, utópica,
sirviéndose tanto de medios persuasivos como de medios coactivos. Y todo ello a nivel público y privado, en la cultura, la acción social, la lucha política partidaria, el ámbito lingüístico, etc. Por ello han lanzado en primer lugar numerosos organismos populares a nivel callejero y de los espacios públicos, trabajando a largo plazo y de manera sectorial. En su conjunto y en su interrelación con la enseñanza en euskera y las administraciones públicas, han generado una verdadera industria cultural y editorial muy potente de carácter sectario, oportunista y beligerantemente identitario y antiespañol. En segundo lugar, los agentes euscolaboracionistas trabajan sin complejo desde las propias instituciones públicas a las que progresivamente han tenido acceso. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene un jardinero de la Luzama de saber antes que nada euskera para realizar bien su trabajo? Y así sucede con miles de puestos de trabajo de las diversas administraciones públicas presentes en Navarra. En el plano de la violencia política, el nacionalismo vasco en su conjunto ha perpetrado una verdadera limpieza ideológica en determinadas zonas de Navarra, al igual que en buena parte de las vascongadas, imponiendo la ley del silencio en pueblos y comarcas, dotándose de un aura de poder presuntamente implacable, omnímodo y vengativo gracias al terror de ETA y otras modalidades, suaves entre comillas, de violencia practicada por sus entes afines. El terror se impuso a grandes franjas de la población. El temor trajo el silencio, el conformismo, la desmovilización y la interiorización de códigos de comportamiento en público, incluso la emigración. Y como mal menor, frente a todo ello, se cedió muchísimo desde las instituciones públicas en su día dirigidas por los políticos navarristas. Es el caso de las políticas relacionadas con el vasco en Cebatúa. Ya lo dijo Xabier Arzallus: otros mueven el árbol y nosotros cogemos las nueces. La vasquización forzada de Navarra es fruto, en definitiva, de una agenda estratégica y táctica sin escrúpulos compartida por el conjunto del nacionalismo vasco, de manera que perciben como legítimo y practicable cualquier instrumento que anticipe y consolide todo avance en la construcción nacional de Euskal Herria. ¿Qué papel debe jugar Navarra en un mundo globalizado? El papel que puede jugar Navarra en un mundo globalizado es el de ser modestamente ella misma, permaneciendo fiel a sus raíces, su legado y su experiencia. Navarra tiene una identidad propia que se concreta en un estilo de vida, un temperamento, una estructura jurídica propia, que son los fueros, tanto en su vertiente de derecho público como del derecho privado. Navarra, históricamente y materialmente, siempre ha sido fusor de lenguas y gentes, de tal modo que siempre se han hablado varios idiomas simultáneamente, siendo poblada además por sucesivos pueblos. Esta pluralidad ha dado cauce y forma a los fueros, entendidos como la estructura jurídica del impulso de los navarros al servicio del bien común desde su pertenencia cristiana. Hoy día la globalización es inevitable, pero asunto muy distinto es la ideología del mundialismo que pretende hacer tabla rasa del pasado y de las tradiciones particulares en aras de un individualismo acrítico, nómada, consumista y, en definitiva, desarraigado. Frente a esta ideología de ambición universal, Navarra ofrece pluralismo, identidad, pertenencia y arraigo. Y mucha historia, arte, gastronomía, variedad de paisajes, riqueza natural y biológica. Por todo ello, al igual que el resto de regiones españolas, puede aportar condiciones espirituales y materiales que doten de sentido a la existencia humana. Pero, en cualquier caso, Navarra debe superar el reto que le plantea el totalitarismo panvasquista que se ha infiltrado en amplias franjas de la sociedad, desnaturalizando su realidad y convivencia e incluso falsificando su historia.